nuevamente con ustedes compartiendo estos minutos. El objetivo de estos encuentros es comentarles o indicarles las novedades que nos trae la práctica integral Córdoba. Con el objetivo de atraer un poco la práctica profesional, el día a día, el doctor Ranz y la doctora Florencia Álvarez Amat analizan un caso concreto en el cual el fisco impugna por facturas apócrifas gastos en ganancias, créditos fiscales e imputa salidas no documentadas. Pero no solo eso, sino que al mismo contribuyente fiscalizado, en el cual le dice que tiene capacidad económica y que esos son apócrifos, y le impugna esos créditos, esas deducciones, también lo imputa de contribuyente apócrifo a él mismo. Se analiza entonces este caso particular. La doctora Viviana Muchut, frente al próximo vencimiento del IP5, comenta cuáles son las consideraciones a tener en cuenta a efectos de informar producción de granos de la campaña 22-23 y el stock al 30 de septiembre, kilos netos o kilos brutos. Si bien no hay una decisión firme o una exposición del fisco si son kilos netos o kilos brutos, lo importante es ser coherente a la hora de informar, ya que en función de esa información serán las cartas de porte que nos otorgan. Algunas precauciones como el control de cosecha, el control de stock. También esta información es importante vincularla con lo que nosotros declaramos en los balances como existencia de stock de granos al cierre, ¿sí? Ilustra bastante la problemática teniendo en cuenta de que ella es una persona que está en la actividad y en la práctica de este tipo de empresas agropecuarias. La doctora Silvana Toudarian nos ilustra sobre los ingresos brutos, la alícuota reducida. ¿Cuándo corresponde la alícuota reducida? ¿Cuándo corresponde aplicar las alícuotas generales? El caso especial del inicio de actividad, cuando nosotros incorporamos un rubro, el monto especial, el monto fijo por los montos fijos, el régimen de monotributo, es decir, teniendo en cuenta el costo de impuestos sobre los ingresos brutos, para las empresas cordobesas es un costo relevante en muchos casos, en donde hay que mirar cuándo hay que aplicar cada alícuota, ya que tributar en defecto puede ser una contingencia futura, pero también tributar en exceso es un costo impositivo que se suma a los de ya demasiados costos impositivos argentinos. Un artículo muy interesante es el artículo que trata sobre los libros digitales. Cada vez la digitalización y el dejar el papel, los libros físicos, se está implementando. De hecho, ahora para muchas sociedades nuevas es optativo los libros fijos, siendo por defecto los libros digitales los que se tienen que aplicar. Se nos ilustra cuándo corresponde uno, cuándo corresponde el otro y las consideraciones a tener en cuenta respecto a los libros digitales. En el consultorio impositivo tributario nos indican sobre el acuerdo conclusivo voluntario que ya está vigente y en algunos casos se ha aplicado en la provincia de Córdoba frente a fiscalizaciones. También cómo dar el cese de actividad en el municipio de la ciudad de Córdoba. Se aborda también el tratamiento o el análisis de las obligaciones de los productores agropecuarios, así como los beneficios tributarios que tienen los productores agropecuarios de la provincia de Córdoba, como por ejemplo la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos y algunas consideraciones sobre sellos. Un tema de la cual soy autora en la práctica integral Córdoba es el tema de la locación de inmuebles y ese valor presunto o valor locativo. Recordemos que el artículo 231 del Código Tributario y aplicable a partir de noviembre del 2022 nos indica que en ningún caso el valor locativo puede ser inferior al valor de referencia que para cada zona o radio disponga la Dirección General de Rentas, como renta locativa mínima potencial del contribuyente, o al valor que determine para el caso particular bajo verificación y fiscalización. Esto es bastante importante, ¿sí? Tener presente ese valor locativo. Y uno que ya en la página de rentas uno puede consultar colocando la partida inmobiliaria.
Y atención, no solamente está aplicable para los impuestos, para los inmuebles urbanos, sino para los inmuebles rurales. Y los valores locativos no son tan bajos, sino en algunos casos, por ejemplo, para un inmueble rural de la provincia de Córdoba, de acuerdo a la zona y un montón de variables, como demuestra el ejemplo práctico que está expuesto en la práctica integral Córdoba, en ese caso, por ejemplo, era 7,90 quintales por hectárea. Tengamos presente esto, no sabemos cómo vamos a operar cuando el contribuyente pueda argumentar elementos que hacen que ese arrendamiento o ese alquiler es menor, ¿sí? Lo cierto es que está, y ese valor presunto junto a otras presunciones están siendo moneda corriente en el ámbito de la provincia de Córdoba. ¿Cómo tenemos que gestionar como profesionales en ciencia económica y conocer ese valor locativo mínimo que hoy se puede consultar en la página de la Dirección General de Rentas? El doctor Sequeira también abarca o analiza los jueces administrativos frente al impuesto a las ganancias, con la excelencia que nos demuestra su saber tan importante que tiene y que debemos aprovechar. Bueno, estas son las novedades de la práctica integral Córdoba. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.